Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En esta tremenda porción de la palabra de Dios encontramos, yo diría, la promesa más alentadora y consoladora para la Iglesia de Cristo. Y esta promesa es que Cristo viene a buscar a su Iglesia. Esta es una de las grandes noticias que encontramos a lo largo de toda la Biblia. El Señor viene a buscar a su pueblo. Y cuando analizamos las Sagradas Escrituras, encontramos que esta verdad bíblica de la segunda venida de Cristo aparece anunciada en el Antiguo Testamento y también en los escritos del Nuevo Testamento. Cristo promete a sus discípulos venir otra vez para buscar a los suyos, para que donde Él está, nosotros, su pueblo, su iglesia, sus redimidos, estemos con Él por toda la eternidad. Y esta palabra, simplemente con leerla, trae consuelo, trae quietud y trae esperanza a nuestros corazones. Sea cual sea nuestra circunstancia, quizás alguno atraviesa por momentos de gran dificultad en su vida, momentos de angustia profunda, pero contemplemos las promesas de Cristo. Cristo viene a buscar a su pueblo. Y parece ser que este mundo, hermanos queridos, va hacia un caos. No sé si se está dando cuenta, pero creo que sí. Vemos las noticias, vemos el YouTube, donde aparecen sociólogos, políticos, abogados, científicos, hablando de la sociedad. Y hermanos, la sociedad cada vez más va hacia un caos profundo. Y nosotros como iglesia creemos que Cristo viene pronto por nosotros. Cuando vamos también a los escritos del apóstol Pablo, encontramos que el apóstol Pablo habla de un día concreto. Y les invito a abrir su Biblia en la carta primera a los Corintios, capítulo primero, versículo 8. Primera a los Corintios, capítulo primero, versículo 8. Dice así la Sagrada Escritura: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión, el día de Jesucristo, aparece varias veces en los escritos del apóstol San Pablo. Y hermanos, el día de Cristo, o el día de Jesucristo, es sin duda una referencia a este acontecimiento glorioso, cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, sea trasladada a la misma presencia del Señor. También el apóstol Pablo, por ejemplo, en su carta a los Filipenses, abra su Biblia en Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice así el texto sagrado: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos que Pablo habla en sus escritos acerca de ese día, el día de Jesucristo. Y hermanos, el traslado de la iglesia es equivalente, para que todos entendamos, al día de Jesucristo. Es ese día, ese momento, cuando la iglesia sea trasladada y entre por las puertas de la Jerusalén celestial. Qué tremendo momento, ¿verdad? Ahora la pregunta clave: ¿cuándo será el traslado de la iglesia? ¿Alguien lo sabe aquí? ¿No es verdad? No sabemos cuándo
el Señor va a venir. Pero sí tenemos la certeza absoluta de que Cristo viene. Ahora, dentro de la teología, pues algunos teólogos comentan una cosa, otros otra, y estudiando un poco las posturas que existen entre los cristianos, podemos ver que algunos, por ejemplo, creen que la Iglesia pasará por la gran tribulación y al final de la tribulación será arrebatada. Y esa escuela de pensamiento se conoce como la escuela post-tribulacionista. La escuela post-tribulacionista. Creen estos hermanos que la Iglesia atraviesa por la gran tribulación y al final será arrebatada por el Señor. Otros hablan de un o medio tribulacionismo. Medio tribulacionismo. Y esta postura sostiene que la Iglesia pasa por la primera parte de la gran tribulación, por los primeros 3 años y medio de ese tiempo de ira, y que después, a la mitad de la tribulación, la Iglesia es arrebatada. Pero hermanos queridos, nosotros respetamos otras posturas, pero nosotros como Iglesia creemos firmemente que la Iglesia no va a estar en este mundo en los días de la gran tribulación. Nosotros somos pretribulacionistas. Creemos que la Iglesia será trasladada a la presencia de Cristo antes que comience ese periodo que el mismo Cristo llama en Mateo 24-21 la gran tribulación. La gran tribulación. Un tiempo de la historia cual nunca ha habido ni habrá en la historia humana. Algunos teólogos creen que Mateo 24-21 hace referencia al tiempo del año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó Jerusalén, el templo de Jerusalén, y cientos y miles de judíos fueron muertos y masacrados. Pero sabemos de que no es así. Cristo habla de un momento concreto cual nunca ha habido ni nunca habrá. Y si analizamos la historia, vemos de que la Primera y Segunda Guerra Mundial fue mucho más terrible que el año 70 después de Cristo. Porque el año 70 después de Cristo fue un sufrimiento profundo para la nación de Israel, pero no para el mundo entero. Por tanto, Cristo habla de un momento único en la historia de la humanidad, la gran tribulación, lo cual equivale a la semana número 70 de la profecía de Daniel, capítulo 9. Todos sabemos bien que ese periodo de la gran tribulación es un periodo de 7 años que ha de mediar entre el arrebatamiento de la Iglesia y la segunda venida de Cristo en gloria. Ahora, ese acontecimiento, ese tiempo de gran tribulación es un tiempo de ira. Así lo describe la Escritura. En Apocalipsis, capítulo 6, versículos 17 en adelante. Y cuando leemos el libro del Apocalipsis, a partir del capítulo 6 al 19, vemos cómo el autor sagrado, en este caso el apóstol Juan, describe los terribles juicios que Dios va a derramar sobre este mundo impío y pecador que ha vivido de espaldas a Cristo y a su evangelio. Y hermanos, no es el anticristo, no es Satanás, no, es Dios mismo, el Dios santo, el Dios justo, derramando todo su ardor, toda su ira sobre este mundo caído y perdido. Pero nosotros creemos que la Iglesia será arrebatada antes de ese periodo. Y esto trae consuelo, hermanos queridos, a nuestras vidas. Ahora bien, os invito al pasaje clásico que nos habla del arrebatamiento en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Carta de San Pablo, primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Dice así el texto sagrado. Primera a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice así el apóstol San Pablo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, confesamos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Hermanos queridos, aquí está la doctrina del arrebatamiento que algunos niegan por ahí. Está en la Escritura, está en la Biblia. El término griego es arpazo. Está en la Biblia. No es una invención humana, no es un invento de los teólogos del siglo XIX, es una verdad bíblica. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas, yo diría, tremendas y sublimes palabras. Cuando analizamos un poco el contexto, el trasfondo histórico de esta primera epístola de Pablo, vemos de que el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llevó el Evangelio de Jesucristo a Tesalónica. Así lo narra el historiador Lucas, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. El autor de Hechos, como todos bien sabemos, es Lucas, el médico amado. Pues tal como nos narra el escritor sagrado, en el segundo viaje de Pablo, Pablo llevó el Evangelio de salvación a esta región de Tesalónica. Y cuando leemos el libro de los Hechos, podemos ver que el ministerio del apóstol Pablo en esta ciudad fue un ministerio fructífero. Sin embargo, tuvo que salir de allí muy rápido, por la oposición de los judíos, por la hostilidad de los judíos. Y según leemos en el texto sagrado, de Tesalónica el apóstol Pablo marcha a Berea. En Berea predicó también el Evangelio, pero también sufrió oposición y hostilidad. Por tanto, desde allí Pablo marchó a Atenas. Y desde Atenas el apóstol Pablo envió a Timoteo, su fiel amigo y colaborador, lo envió otra vez a la ciudad de Tesalónica para que visitase a los hermanos, para que inspeccionaran la iglesia recién fundada, a ver cómo estaban, para que Timoteo le diese un informe de la situación en Tesalónica. Y ahora el apóstol Pablo pasa de Atenas a Corinto. Y Timoteo se reúne con Pablo en Corinto y le informa de la situación de la iglesia en Tesalónica. Ahora, en respuesta al informe de Timoteo, el apóstol Pablo escribió esta primera carta a los tesalonicenses. Pablo escribió esta carta alrededor del año 51 después de Cristo. Quizás, sin duda, es el segundo escrito que procede de la pluma del apóstol Pablo. Pablo escribió primeramente Gálatas en el año 49 después de Cristo. Y este seguramente es su segundo escrito en orden cronológico, escrito en el año 50-51 después de Cristo. Y escribe con varios propósitos esta primera carta. En primer lugar, para expresar gratitud, también para defender su ministerio y apostolado, porque algunos estaban tirando por tierra el ministerio y la autoridad apostólica del apóstol San Pablo. Estaban desprestigiando el ministerio apostólico de San Pablo. Y Pablo escribe para defender su apostolado que fue dado por Cristo mismo, no por hombres, sino por Dios, el Dios soberano, quien encomendó a Pablo esta misión, este ministerio. También el apóstol Pablo escribe esta primera carta para dar ánimo, consuelo y aliento a estos creyentes que estaban pasando por momentos también de cierta persecución, y Pablo también los anima, los exhorta a mantenerse firmes frente a la persecución y frente al paganismo. La región de Tesalónica estaba inundada de paganismo, y el paganismo era un ataque directo a la verdad de las Escrituras, y Pablo anima, exhorta a esos creyentes para que tengan cuidado con el paganismo. Pero también Pablo escribe para dar una correcta explicación y enseñanza con respecto a la venida del Señor y con respecto a los que mueren en Cristo. Al parecer, y leemos la carta,
podemos ver de que algunos preguntaron a Pablo. Algunos creyentes de esta iglesia le hicieron una pregunta al apóstol Pablo. Y la pregunta sería más o menos así. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con los creyentes que mueren antes de la venida del Señor? ¿Qué pasa con ellos? Y Pablo escribe, Pablo dedica el capítulo 4 a dar respuesta a esa interrogante. Y el apóstol escribe, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo responde, enseñando que los que mueren en Cristo serán resucitados en su venida. Ahora, dice el apóstol Pablo que nosotros no debemos ignorar estas cosas. No podemos ser ignorantes de estas verdades fundamentales de la palabra de Dios. El creyente no debe ignorar esta tremenda promesa. Los creyentes que parten de este mundo van directamente a la presencia del Señor. Hay algunos por ahí que creen que están durmiendo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Hay varios pasajes que los podíamos leer, pero solamente lo voy a citar. El versículo. En Filipenses, por ejemplo, capítulo 1, versículo 21 al 23, lo pueden leer en casa. Segunda Corintios, capítulo 5, versículos del 7 al 9. Vemos a la luz de estos pasajes que cuando el creyente parte, va directamente a la presencia del Señor. El cuerpo queda en el sepulcro, pero el alma, el espíritu, va directamente al cielo para estar con Cristo. Y no está durmiendo. Oigan bien, no están durmiendo. Están despiertos, gozando con el Señor. Ahora, los del mundo, estimados hermanos, los del mundo no tienen esperanza. Viven sin Dios, viven sin Cristo, sin esperanza en este mundo, como escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2. Pero el creyente, si usted ha puesto su fe en Cristo, hermano y hermana, tiene una esperanza viva y gloriosa. Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Tenemos una tremenda promesa en Cristo. Dios te ha salvado para una esperanza viva, según nos enseña Pedro en su primera carta. Notad lo que dice el versículo 14. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí encontramos, hermanos, el núcleo del Evangelio. Estoy seguro que si le preguntamos a muchos cristianos de muchos años que definan lo que es el Evangelio, creo que gran parte no va a saber definir lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, hermanos queridos, está fundamentado, está basado en dos hechos claros de las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es una síntesis de lo que es el Evangelio. La muerte expiatoria de Cristo y su resurrección al tercer día. Y también su ascensión. Cristo ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. Eso es básicamente el Evangelio. Y aquí encontramos el núcleo, la esencia del Evangelio. Si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos queridos, la certeza de la resurrección del creyente está fundamentada en el hecho de que Cristo resucitó. Si Cristo resucitó, también los que han muerto en él, los que durmieron en él, también serán resucitados. Y hermanos queridos, nosotros no sabemos si vamos a ver el acontecimiento del arrebatamiento estando vivos. O quizás seamos de esos que duermen en Cristo. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que todos tendremos parte en ese acontecimiento.
Notar en el versículo 15 lo que dice Pablo. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, etcétera, etcétera. Notad la primera parte. Por lo cual os decimos esto en palabras ¿de quién? Del Señor. Hermanos, no es un mito, no es un invento, no es una idea del apóstol Pablo, es palabra de Dios lo que está escribiendo Pablo aquí. Son palabras del Señor. Y esta palabra es inspirada por Dios. Es infalible, es inerrante y es autoritativa, estimados hermanos. Ahora, en primer lugar, cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, los muertos en Cristo van a resucitar primeramente. Tremenda noticia es esta, ¿no, hermanos? Todos aquellos hermanos nuestros familiares que han puesto su fe en Cristo desde el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, hasta el día del arrebatamiento, todos los muertos en Cristo van a resucitar y van a recibir un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo, dice Pablo en Filipenses capítulo 3. Tenemos una tremenda esperanza, hermanos queridos. Hay de aquellos que parten de este mundo sin Cristo. Están perdidos, están arruinados, condenados eternamente en el infierno. Pero hermanos, la gran noticia de la Biblia es que nosotros tenemos esperanza en Cristo. Cristo es en vosotros la esperanza de gloria. Qué glorioso es Cristo. No solamente nos ha salvado de la condenación, sino que va a proveer un cuerpo glorificado para todos sus redimidos. Gloria a Dios por su promesa. No sé, en fin, hermano y hermana, aquí que podemos vivir 80, 90, y ya es difícil. No vamos a estar aquí para siempre, hermanos queridos. El otro día escuchaba a un pastor, un predicador, que Dios lo usa poderosamente, Salvador Gómez Dixon, de la República Dominicana. Y hermanos, hablaba de este tema también. A veces estamos muy aferrados a la tierra, aferrados a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. Hermanos, podemos morir mañana. Y todo lo que hemos pensado, todos los proyectos de vida que hemos estudiado para nosotros y nuestros hijos, quedan en nada. Tengamos la mira puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Hermanos, ¿en qué tienes tu mirada puesta? Tu esperanza, tu confianza, ¿en quién? ¿En tu trabajo? ¿En tu casa? ¿En tu familia? ¿En tu juventud? ¿En tus fuerzas? No somos nada, hermanos. Cualquier día partimos de este mundo. Vivamos la vida a la luz de la eternidad. Porque el Señor mismo con voz de mando, la palabra griega ahí para mando tiene que ver con una convocatoria, un grito de mando, un grito de un jefe militar. Esa es la idea que utiliza Pablo. Un grito de un jefe militar llamando a sus soldados para remir a su ejército. Y eso es lo que hará Cristo, con voz de mando, reunir a todos sus redimidos, alistados, firmes, para ir con él en su venida. También se menciona con voz de arcángel. Esta expresión es un tanto extraña, con voz de arcángel. Cuando leemos la Biblia encontramos que solamente se menciona un solo arcángel, el arcángel Miguel. No sabemos si hay más arcángeles o solamente hay uno. Nadie lo sabe, ningún teólogo lo sabe, ¿sí? Porque la Biblia no lo dice. Lo que sí vemos es que siempre se menciona a un solo arcángel, el arcángel Miguel. Y posiblemente vemos que tenga parte en ese acontecimiento. Alguna función, alguna parte tendrá en el día del arrebatamiento. También dice el texto, y con trompeta de Dios descenderán del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, con trompeta de Dios. Sin duda la trompeta hace referencia a lo que se enseña en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52. Sonará la trompeta.
La trompeta en el antiguo Israel era símbolo, bueno, más bien se usaba para convocar a un ejército para salir a la guerra o para convocar al pueblo de Israel para una reunión extraordinaria e importante. Y hermanos, qué momento extraordinario, sublime, cuando todos los redimidos, la iglesia del Señor, seamos reunidos todos en las nubes, contemplando cara a cara a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tanto los muertos en Cristo como los que sean arrebatados en ese momento, recibiremos un cuerpo semejante al de Cristo, un cuerpo diseñado por Dios para habitar en la eternidad, un cuerpo que no se corrompe, un cuerpo que no lleva enfermedades. Tremendo, ¿no? Ana María, Loli. La venida del Señor es un acontecimiento inminente. Puede ocurrir en cualquier momento. No se debe cumplir ninguna profecía. Hay muchos que dicen eso. No conocen la Biblia. Hermanos, estamos esperando que Cristo venga. No esperamos señales. Esperamos a Cristo. Ahora bien, hermanos y hermanas, cuando hablamos de este momento tan precioso donde Cristo viene a buscarnos, tenemos que hacernos preguntas. ¿Realmente estoy creyendo que Cristo viene? Porque parece ser que este mundo cada vez nos va robando esa esperanza, muchas veces, por diferentes circunstancias. Si crees realmente que Cristo viene, la consecuencia práctica en tu vida es que vas a vivir en santidad. Y no vives en santidad, perdóname, pero no crees que Cristo viene. Lo crees en tu intelecto, pero tu corazón no lo acepta. Y esto no es una idea mía. Vamos a la Biblia, hermanos queridos. Vamos a leer algunos pasajes y damos por concluido esta reflexión. Os invito a la carta del apóstol Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 en adelante. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dice el escritor, el apóstol, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Pedro habla del día del Señor. El día del Señor también hace referencia a ese día cuando Cristo viene. Habla de su venida. Y también dice el apóstol que Dios va a quemar esta creación. Dios prometió a Noé, en el Génesis, no destruir más la tierra con agua, ¿verdad? De hecho, hasta el día de hoy vemos el arco iris, que es la señal del pacto que Dios hizo con Noé. Vemos la fidelidad de Dios, pero Dios, en un momento escatológico, va a destruir estos cielos y esta tierra, tal como lo conocemos, con fuego. Hermanos, esperando estas cosas, esperando la venida del Señor, esperando los cielos nuevos donde morará la justicia, ¿cómo debemos andar? En santidad, hermanos. ¿Cómo no debéis vosotros andar, versículo 11, en santa y piadosa manera de vivir? ¿Estamos viviendo en santidad, amada iglesia? ¿Estamos apartándonos del pecado, de lo mundano? ¿Estamos teniendo más comunión con Dios?
Otro pasaje. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Dice así la palabra de Dios. Romanos 13, 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Parón. Hermanos, hemos sido salvos, ¿verdad ya? Somos salvos. Tenemos salvación, vida eterna. Pero estamos aguardando ese aspecto final de nuestra salvación, que es la glorificación. Dios nos salvó en el pasado de la condenación. En el presente estamos siendo salvos del dominio del pecado. En un momento futuro escatológico seremos totalmente salvos. Seremos glorificados. Seremos totalmente apartados del pecado. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vemos como siempre la Escritura conecta los aspectos escatológicos, la venida del Señor, los cielos nuevos, con una vida santa. Porque es la consecuencia, hermanos, de creer que Cristo viene. Y para concluir, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice así el texto sagrado. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, en otras palabras, cuando Cristo venga, esa es la idea, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que cree que Cristo viene, se purifica, así como Cristo es santo. Vivimos en santidad. Hermanos, vivamos en santidad. La Escritura nos manda, no es un consejo, es un mandamiento, a vivir en santidad de vida en todos los aspectos y áreas, en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en el trabajo, en la sociedad en la cual vivimos. Estamos dando testimonio de que somos verdaderamente cristianos. Hermanos, hay muchos hermanos nuestros que están muriendo en Siria, en Corea del Norte, en Afganistán, en otros países. Están siendo decapitados por no rehusar a Cristo. Están dando su vida por lo que creen. Creen en Cristo. Y están muriendo como mártires, son mártires por su fe en Cristo. Pregúntate, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por no negar a Cristo? Son palabras. Vivamos en santidad, hermano. ¿Y cómo podemos vivir en santidad? Lo vimos el domingo pasado, compartiendo el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermano, no hay otra forma de vivir en santidad. Hay dos medios: la oración y la palabra. No porque hable uno ahí en lengua, o de profecía, o pegue saltos, o cante el mejor cántico. No, hermanos. La oración y la Biblia. Orar, buscar a Dios y leer la palabra aplicándola a nuestra vida. Si no, no vamos a poder vivir en santidad. Y Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Temamos, hermanos. Temamos al Señor. Tengamos un santo temor reverente delante de este juez justo de toda la tierra. ¿Cómo estás viviendo, hermano? Pregúntate. ¿Estoy viviendo a la luz de la venida de Cristo? ¿Estoy viviendo a la luz de la eternidad? Concluyo con Apocalipsis capítulo 22. Esta tremenda promesa del Señor. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20.
Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Oh, qué tremendas palabras. Ven, Señor Jesús. Anhelamos ese momento cuando nuestro Señor Jesucristo, aquel que fue crucificado en la cruz por nuestros pecados, aquel que resucitó al tercer día, venciendo al pecado, a la muerte, aquel que está ahora mismo a la diestra del Padre, un día va a juzgar a este mundo. Pero aquellos que han creído en Cristo serán salvos del juicio.